En las colinas ondulantes de Madrid, donde las mansiones se elevan como centinelas silenciosos contra el ajetreo incesante de la capital, Rafael Valverde estaba perdiendo a su hijo de una manera que ningún padre podría imaginar. No era una enfermedad que devorara el cuerpo con fiebres ardientes o tumores invisibles. No era un accidente que dejara cicatrices en la piel o huesos rotos. Era algo mucho más insidioso, algo que se filtraba en el alma como niebla tóxica. La voz de Lucas, su niño de 7 años, se desvanecía un poco más con cada amanecer, como si las palabras que una vez brotaban de sus labios, con la efervescencia de un riachuelo primaveral, ahora se atascaran en un embotamiento profundo e inexplicable. Los médicos, con sus batas blancas impecables y sus diagnósticos envueltos en jerga técnica, murmuraban sobre un trastorno selectivo del habla inducido por estrés postraumático. Lo describían como repentino, sin causa aparente, un velo que caía sobre la mente del niño después de la muerte de su madre. Terapias semanales en clínicas relucientes de la ciudad, sesiones interminables con logopedas que usaban tarjetas coloridas y juegos interactivos, pero nada rompía el silencio. Lucas, que apenas unos meses atrás recitaba poemas enteros durante las cenas familiares, esos versos tontos sobre dragones y castillos que hacía reír a su padre hasta las lágrimas, ahora apenas articulaba monosílabos roncos, sus ojos grandes y oscuros, heredados de Isabel, fijos en el suelo de mármol pulido de la mansión, como si las palabras se hubieran hundido en un pozo sin fondo, inalcanzable incluso para el eco de su propia respiración. Rafael Valverde, a sus 42 años, era un hombre forjado en el acero de los negocios. Valverde Inversiones, el imperio familiar que había heredado de su padre y expandido con una visión implacable, dominaba el skyline financiero de España con portafolios en energías renovables y bienes raíces de lujo. Pero detrás de las reuniones en salones acristalados y las cenas con inversores en restaurantes, con vistas al retiro, Rafael era solo un padre viudo, un hombre cuya armadura de trajes a medida se resquebrajaba cada noche al ver el rostro pálido de su hijo. Isabel, su esposa, se había ido 2 años atrás, reclamada por un cáncer de páncreas que había sido tan sigiloso como brutal. 6 meses de quimioterapias fallidas, de noches en habitaciones esterilizadas donde el pitido de las máquinas era el único acompañante, y de promesas susurradas en la penumbra. Cuida de él. Enséñale a hablar su verdad siempre. Lucas, entonces un niño de 5 años con rizos rebeldes y una risa contagiosa, había dibujado tarjetas de «Mejora pronto, mamá», con crayones de colores vibrantes, tarjetas que ahora Rafael guardaba en una caja de madera en su estudio como reliquias de un tiempo en que el mundo aún tenía sonido. Elena Vargas había entrado en sus vidas como un bálsamo inesperado. La había conocido en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, 8 meses atrás, cuando el duelo por Isabel aún era una herida abierta que sangraba en silencio. Elena, con su melena castaña ondulada cayendo en cascada sobre hombros delicados y una sonrisa que parecía iluminar las salas abarrotadas de filántropos y celebridades, era psicóloga infantil especializada en traumas familiares. «Lo siento tanto por tu pérdida», le había dicho esa noche, con una empatía que cortaba como un bisturí preciso. «Sé lo que es criar solo a un niño en medio del dolor. Si alguna vez necesitas hablar o ayuda para Lucas». Rafael, exhausto por el peso de la empresa y el vacío que Isabel había dejado, un vacío que se manifestaba en cenas solitarias y mañanas donde el café sabía a cenizas, había aceptado su oferta. Semanas después, Elena se mudó a la mansión en las colinas prometiendo estabilidad. «Déjame cuidarlo», le había suplicado con esa voz suave, casi hipnótica, que ahora resonaba en su memoria como un eco traicionero. «Yo lo entiendo. Es trauma post-pérdida. Tu esposa, Isabel, su ausencia lo marca de formas que solo una madre de corazón puede ver». Pero esa tarde de otoño, cuando las hojas de los robles centenarios del jardín comenzaban a teñirse de ocre y el viento traía el aroma terroso de la tierra húmeda, todo cambió de manera irrevocable. Nico, el hijo de 10 años del jardinero Manuel, irrumpió en el estudio de Rafael sin llamar, sin el habitual respeto que el niño siempre mostraba por el señor de la casa. Nico era un chico flaco, con pecas salpicadas como constelaciones en su nariz, y manos siempre manchadas de tierra fértil, porque pasaba las tardes ayudando a su padre a podar los rosales que flanqueaban el camino de entrada a la mansión.
Manuel, un hombre de 50 años con espaldas anchas curtidas por décadas de trabajo manual y una lealtad inquebrantable hacia los Valverde desde que Rafael era un adolescente rebelde, había criado a Nico con el mismo rigor que aplicaba a las plantas. Raíces fuertes, pero flexibles ante las tormentas, el niño jadeaba, su pecho subiendo y bajando, con la urgencia de quien ha corrido cuesta arriba, con un secreto demasiado pesado. Sus ojos, de un verde intenso como las hojas nuevas de los setos, estaban llenos de un terror que no encajaba en su rostro pecoso, un terror que hacía que sus labios temblaran como hojas en una ráfaga. «Señor Rafael, Elena». Ella no lo deja hablar. Las palabras salieron atropelladas, como si temiera que se evaporaran en el aire cargado de humo de pipa que flotaba en el estudio. Rafael tenía la costumbre de encender una vieja pipa de madera cuando revisaba informes financieros, un ritual heredado de su abuelo. Rafael levantó la vista de los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba, su pluma estilográfica suspendida en el aire como una espada a punto de caer. El estudio era su santuario. Paredes forradas de libros encuadernados en cuero sobre economía y filosofía, un ventanal que daba al jardín, donde los rosales de Manuel competían en esplendor con las vistas a la Sierra de Guadarrama, y un retrato de Isabel en óleo colgado sobre la chimenea, su sonrisa eterna observando cada decisión que tomaba. «¿Qué has dicho, Nico?», preguntó Rafael, su voz un susurro ronco, porque en ese instante el mundo se había inclinado sobre su eje. El niño tragó saliva con dificultad, aferrando un puñado de hojas secas en su mano derecha, como si fueran un talismán contra lo invisible. Las hojas crujieron bajo sus dedos, un sonido frágil en el silencio repentino. «La vi en el jardín, señor, preparando el té de Lucas». Echó gotas de una botella pequeña, de esas que guarda en el bolsillo interior de su bolso negro. Gotas transparentes como agua, pero con un brillo raro bajo el sol. Él miró el vaso como si supiera que estaba mal, como si oliera el peligro, pero ella le dijo con esa voz dulce que usa siempre: «Bebe, cariño, o tu voz se irá para siempre. ¿Quieres que papá piense que estás roto?». A mí luego. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si lo estuviera ahogando con su cariño. El tic-tac del reloj de pared, un antiguo reloj de péndulo que había pertenecido a Isabel, con su mecanismo que imitaba el latido constante del corazón, se volvió ensordecedor, un pulso acusador en la quietud del estudio. Rafael sintió un nudo en el estómago, apretado y frío, como si una mano invisible lo estrujara desde dentro. Nico no era de los que inventaba cuentos. El chico era un soñador práctico, uno que pasaba horas arrodillado en la tierra, susurrando secretos a las raíces de las plantas, soñando con becas para estudiar botánica en la Universidad Complutense. Había visto a Nico y Lucas jugar juntos en el jardín incontables veces, construyendo fortalezas de ramas e inventando lenguajes secretos con silbidos y gestos, un dúo improbable unido por la curiosidad infantil que trascendía clases sociales. «¿Estás seguro de lo que viste?», preguntó Rafael inclinándose hacia adelante, su mente ya tejiendo hilos de duda y pánico. Nico asintió con vehemencia, sus pecas pareciendo más pronunciadas bajo la luz mortecina de la lámpara de escritorio. «Sí, señor, y no es la primera vez. Lo hace cuando cree que nadie mira, siempre en el jardín o en la cocina, cuando Manuel está en el cobertizo. La semana pasada lo vi en el zumo de la mañana». Lucas tosió después de beber, y Elena le dijo: «Shh, es medicina para tu tristeza». «Pero no es tristeza, señor, es algo malo». El niño bajó la voz, como si las paredes de la mansión tuvieran oídos, y Rafael sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un recordatorio de que en una casa tan grande, los secretos podían esconderse en cada sombra alargada por el sol poniente. Rafael se levantó lentamente de su sillón de cuero, las ruedas chirriando suavemente contra el suelo de madera de roble. Su mente era un torbellino. Lucas había empezado a callar de forma notoria justo después de que Elena se mudara a la mansión 6 meses atrás. Al principio lo había atribuido al aniversario de la muerte de Isabel, ese primer año cruel donde las fechas se convertían en minas terrestres emocionales, detonando en explosiones de silencio y lágrimas contenidas. Recordaba las noches en que Lucas se acurrucaba en su regazo, balbuceando sobre mamá en las estrellas, pero ahora incluso eso había cesado. ¿Y si no era duelo? ¿Y si era algo peor? Algo deliberado como un veneno lento que no atacaba el cuerpo, sino el espíritu.
La idea era monstruosa, pero el miedo la hacía real, palpable, como el peso de la pluma aún en su mano temblorosa. Antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta del estudio se abrió con un chirrido suave, casi felino, rompiendo la tensión como un cristal frágil. Elena entró, radiante en su vestido verde esmeralda, que flotaba alrededor de sus tobillos como hojas de un bosque encantado, sosteniendo una bandeja de plata con tazas humeantes de té. El aroma de manzanilla y miel se expandió en el aire, dulce y reconfortante, pero para Rafael ahora era un velo, un disfraz para algo más oscuro. Rafael, amor, traje té para los dos. Lucas está durmiendo la siesta arriba. Le di su infusión calmante especial, la que prepara con hierbas de la sierra. Dice que lo hace sentir como si mamá estuviera cantándole. Su sonrisa era perfecta, ensayada en el espejo de su vanidad cada mañana, con dientes blancos y alineados que contrastaban con el brillo calculado en sus ojos azules. Pero Rafael notó, en ese instante de claridad afilada, como su mirada se detuvo un segundo de más en Nico, un parpadeo fugaz de evaluación, como un depredador midiendo a su presa. Nico bajó la mirada al instante, sus mejillas enrojeciendo bajo las pecas, y murmuró una excusa apresurada sobre las flores marchitas en el rosal del este, que necesitaba podar antes de que cayeran con la lluvia inminente. Salió a toda prisa, sus zapatillas de lona rozando el suelo con un susurro apresurado, dejando tras de sí un rastro de hojas secas que se desprendieron de su puño apretado. Rafael forzó una sonrisa, una máscara que se sentía como plomo sobre su rostro, y se sentó de nuevo, gesticulando hacia la bandeja. «Gracias, Elena, suena perfecto. ¿Cómo está él hoy?» ¿Dijo algo más? Ella dejó la bandeja sobre el escritorio con gracia felina, el tintineo de las tazas un contrapunto musical a la tormenta interna de Rafael. Se acercó inclinándose para besarlo en la mejilla. Su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín silvestre y algo metálico, casi químico, que ahora le revolvía el estómago como bilis, envolviéndolo como una red invisible. Está tranquilo, como siempre, un poco retraído, pero es normal. Los niños procesan el duelo de formas extrañas. Yo lo guío, amor. Tú enfócate en la empresa. Déjame esto a mí. Sus dedos rozaron su cuello, un gesto íntimo que antes lo reconfortaba, pero que ahora se sentía como una caricia de serpiente, fría y calculada. Rafael tomó la taza, el vapor elevándose en espirales perezosas, y sorbió un trago para disimular el pulso acelerado en su garganta. Por supuesto. «Confío en ti». Las palabras salieron mecánicas, un eco vacío, mientras su mente gritaba lo contrario. Elena se enderezó, ajustando un mechón de cabello con un gesto coqueto, y salió del estudio con un «te veo en la cena», dejando tras de sí el eco de sus tacones en el pasillo de mármol, un ritmo que ahora le parecía un conteo regresivo hacia algo inevitable. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio profundo, roto solo por el ulular distante de un búho en los robles del jardín y el ocasional crujido de la casa, asentándose en sus cimientos centenarios, Rafael no pegó ojo. Se sentó en el borde de la cama de Lucas, en el cuarto infantil decorado con murales de bosques encantados, pintados por Isabel antes de enfermar. Árboles altos con hojas que parecían susurrar secretos, ciervos que galopaban libres bajo lunas plateadas. Observaba el pecho del niño subir y bajar con respiraciones superficiales como las palabras que ya no salían de su boca. El cuarto estaba lleno de juguetes mudos, un tren eléctrico que una vez rugía con silbatos estridentes por los rieles circulares, ahora inmóvil en su estación de madera. Libros de cuentos abiertos en páginas de aventuras silenciadas, donde héroes de papel gritaban batallas que Lucas ya no narraba en voz alta. «¿Qué te está pasando, mi amor?», susurró Rafael, rozando la frente febril de su hijo con el dorso de la mano, sintiendo el calor como una acusación. Lucas abrió los ojos un instante, esos ojos que eran ventanas a un alma aún pura, e intentó formar una palabra, pero solo salió un gemido ahogado, un hilo de sonido roto que se disipó en el aire. Lágrimas rodaron por las mejillas del niño, silenciosas como su voz, y Rafael lo abrazó con fuerza, su cuerpo grande envolviendo el pequeño como un escudo contra la oscuridad que se cernía. «Te voy a salvar, hijo. Pase lo que pase, tu voz volverá. Lo prometo». Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol filtraban a través de las cortinas de lino bordado, tiñendo el cuarto de un oro pálido,
que hacía danzar motas de polvo como estrellas fugaces, Rafael decidió actuar con la precisión de un cirujano, no con la furia de un toro herido. No confrontaría a Elena directamente. Eso la alertaría, la pondría en guardia como un animal acorralado, y si Nico tenía razón, si esas gotas eran un veneno lento para el alma de su hijo, cualquier movimiento en falso podría acelerarlo todo. Bajó a la cocina antes de que el sol tocara plenamente los rosales del jardín, donde Manuel ya regaba las plantas con una manguera antigua, el chorro de agua formando arcos iris efímeros en el aire fresco de la mañana. El jardinero, con su sombrero de paja deshilachado y guantes de trabajo manchados de savia, levantó la vista con una sonrisa arrugada por el sol. «Buenos días, señor Rafael. ¿Dormido bien? ¿El niño? ¿Mejor hoy?» Rafael forzó una expresión neutral, apoyándose en el marco de la puerta trasera que daba al jardín. «Más o menos, Manuel. ¿Puedo hablar con Nico a solas un momento? Es sobre las plantas». El jardinero asintió sin dudar, confiado en el patrón que siempre había sido justo con su familia, pagando bonos generosos en Navidad y permitiendo que Nico usara la biblioteca de la mansión para sus deberes escolares. «Claro, jefe. Está en el cobertizo limpiando las herramientas. Llámelo». En el cobertizo de madera impregnado del olor a tierra húmeda, fertilizantes y metal oxidado, Nico esperaba con una azada en la mano, su rostro aún marcado por la seriedad de la tarde anterior. Rafael cerró la puerta tras de sí. El clic del pestillo, un sonido definitivo en el espacio confinado. «Cuéntamelo todo de nuevo, Nico. Cada detalle. No omitas nada». El niño dejó la azada contra la pared, sus manos temblando ligeramente mientras revivía la escena. «Fue hace 3 días, señor, en el jardín trasero, cerca del estanque donde ponemos las ranas de juguete para Lucas. Elena salió con una bandeja. «Té para él», dijo. Yo estaba escondido detrás del laurel, recogiendo bayas para Manuel. La vi sacar la botella del bolso, una de cristal marrón como las de la farmacia, pero sin etiqueta. Vertió 7 gotas contándolas en voz baja, 1 para el silencio, 2 para el olvido. Lucas tomó el vaso, miró alrededor como buscando ayuda, pero ella le acarició la cabeza y dijo: «Bebe, mi pequeño, es para que no duela tanto la ausencia de mamá». Él bebió, tosió un poco. El olor era raro, como a hospital, pero dulce, como caramelos rancios, y luego se quedó quieto, mirando el agua del estanque sin parpadear. Rafael escuchaba, cada palabra clavándose como una espina en su pecho. 7 gotas, un ritual, no un descuido. Elena era psicóloga. Tenía acceso a muestras de medicamentos en conferencias y contactos profesionales. ¿Fármacos para inducir mutismo? Sonaba a la trama de una novela negra, pero el miedo lo hacía real, lo convertía en una pesadilla vívida. ¿Y las otras veces dónde? ¿Cuándo? Nico frunció el ceño, contando en sus dedos. En la cocina 2 veces. Una en el zumo de naranja de la mañana, otra en la sopa de la cena. Siempre cuando usted está en el estudio o en reuniones. Y una vez en el cuarto de Lucas durante la hora de cuentos. Le dio una galleta con algo espolvoreado encima. Él la masticó despacio, como si supiera, pero ella le cantó una canción para distraerlo. Rafael palideció, el mundo girando en un vértigo lento. ¿Olor raro como a hospital, pero dulce? Nico asintió. Sí, señor. Y después, Lucas intenta hablar, pero sale como un susurro roto. Creo que lo hace para que parezca enfermo, para que los doctores digan que está loco o algo. El niño, con una sabiduría prematura nacida de la pobreza y la observación, tocó el brazo de Rafael. No se lo diga a mi papá aún. Se preocuparía. Pero ayude a Lucas, es mi amigo. Jugamos a ser exploradores en el jardín, y él siempre me cuenta historias de dragones. No quiero que olvide cómo. Rafael puso una mano en el hombro del niño, sintiendo la fragilidad de esos huesos bajo la camiseta raída. No le diré a nadie, Nico, ni a tu padre ni a nadie. Esto queda entre nosotros hasta que lo sepamos todo. Eres valiente, más que muchos adultos que conozco. Gracias. El niño sonrió tímidamente, un destello de orgullo en sus ojos verdes, y volvió a sus herramientas mientras Rafael salía al jardín, el sol ahora alto pintando sombras largas en el césped impecable. El aire estaba cargado de jazmín, el mismo perfume de Elena, y por primera vez lo sintió como una trampa. Esa mañana, Rafael fingió normalidad con la maestría de un actor consumado. Desayunó en el comedor principal,
una sala vasta con techos abovedados y una mesa de roble que podía sentar a 20, aunque ahora solo ellos tres la ocupaban. Él, Elena y el silencio de Lucas. Elena charlaba animadamente sobre sus planes para el día, una sesión holística con Lucas usando cristales de cuarzo para alinear su chakra de la garganta, sirviendo croissants recién horneados por la cocinera y zumo de naranja fresco. Rafael observaba cada gesto, cómo vertía el zumo en el vaso de Lucas con una precisión quirúrgica, cómo el niño lo tomaba con manos temblorosas, sus ojos suplicantes, alzándose un instante hacia su padre antes de bajar de nuevo. «Prueba el zumo, cielo», urgió Elena, su voz un arrullo meloso. «Te hará fuerte para contarnos tus sueños». Lucas sorbió tosiendo levemente, y Rafael contuvo el impulso de arrancarle el vaso, de gritar la verdad que bullía en su interior. «¿Cómo va la junta de hoy?», preguntó Elena sentándose a su lado, su rodilla rozando la de él bajo la mesa, en un gesto que antes era eléctrico, pero que ahora era repulsivo. Rafael masticó su croissant, el sabor a mantequilla ahora ceniciento en su boca. «Bien, lo de siempre. Cierres de tratos en Barcelona. Volveré tarde». Era una mentira piadosa. Había cancelado todo para quedarse en casa, para observar. Elena sonrió, pero había un filo en sus ojos, un cálculo que no había notado antes. «No te preocupes por nosotros. Lucas y yo tendremos un día maravilloso». «¿Verdad, mi amor?». El niño asintió vagamente, sus labios moviéndose sin sonido, y Rafael sintió una oleada de náuseas. Después del desayuno, Elena llevó a Lucas a su estudio en el ala este de la mansión, una habitación reconvertida en un santuario zen, con paredes pintadas de azul pálido, velas de aromaterapia parpadeando en repisas de bambú, cristales colgantes que refractaban la luz en prismas danzantes, y un escritorio cubierto de frascos de vidrio esmerilado, hierbas secas en tarros de porcelana y cuadernos de notas con letra cursiva elegante. Rafael esperó hasta oír la puerta cerrarse con un clic suave. Luego se acercó sigilosamente por el pasillo alfombrado, sus mocasines hundidos en la lana gruesa para amortiguar cualquier sonido. La puerta del estudio estaba entreabierta, una rendija de 2 centímetros que dejaba escapar un hilo de luz y el murmullo bajo de la voz de Elena. Desde el pasillo, envuelto en las sombras de un armario antiguo, Rafael observó la escena con el corazón martilleando contra sus costillas. Elena estaba arrodillada junto a Lucas, quien jugaba con bloques de madera en una alfombra mullida, apilándolos en torres inestables que se derrumbaban con un susurro seco. Ella vertió algo en un vaso de agua cristalina, un frasco pequeño, sin etiqueta, extraído del bolsillo interior de su bolso negro de cuero, ese bolso que siempre llevaba a cuestas como un escudo. 7 gotas, contadas en voz baja como un mantra siniestro, 1 para el silencio, 2 para el olvido, 3 para la sumisión. «Bebe esto, cielo», le dijo a Lucas, acercando el vaso a sus labios con una gentileza que rayaba en la crueldad. «Te ayudará a que las palabras fluyan solo cuando yo diga. Si no, tu papá se pondrá triste. ¿Quieres eso? ¿Quieres que piense que estás roto como tu mamá?» El niño dudó, sus labios temblando como hojas en vientos cruzados, sus ojos alzándose en una súplica muda hacia la puerta entreabierta, como si sintiera la presencia de su padre. Pero Elena lo acercó con una mano en la nuca, un gesto que parecía maternal, pero que en la luz refractada por los cristales parecía una garra. Lucas bebió, el líquido bajando por su garganta en un trago forzado, y tosió levemente, un sonido ahogado que hizo que Rafael apretara los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Elena lo abrazó entonces, meciendo su cuerpo pequeño contra el suyo, susurrando en su oído: «Buen chico, pronto estarás calladito y seguro. Nadie te hará daño si guardas el secreto». El abrazo duró lo que pareció una eternidad, y Rafael retrocedió en silencio, el pasillo girando a su alrededor como un vórtice. Calladito y seguro. Las palabras resonaban en su mente como un veredicto. ¿Qué significaba eso? Un niño silenciado era seguro ¿para quién? ¿Para ella? ¿Para la herencia que Lucas portaría algún día? Corrió a su estudio, el santuario que ahora se sentía como una celda, y abrió el cajón inferior del escritorio con manos temblorosas. Sacó un viejo teléfono desechable, un artefacto relicto de sus días, investigando fraudes corporativos en la filial de Valverde en Latinoamérica, donde había aprendido que la paranoia era a veces la única aliada de la verdad. Con dedos que apenas obedecían,
instaló una app de vigilancia remota de alta seguridad, sincronizándola con una cámara diminuta, del tamaño de una uña, que ocultó en el marco dorado de un cuadro abstracto colgado en la pared del estudio de Elena. Un lienzo de formas fluidas que Isabel había comprado en una subasta en París, para recordar que el silencio también pinta. «Si hay más, lo veré todo», murmuró Rafael para sí mismo activando la conexión. La pantalla del teléfono parpadeó a la vida, mostrando la feed en tiempo real. Elena aún meciendo a Lucas, tarareando una nana que sonaba distorsionada a través del micrófono oculto. Los días siguientes fueron una danza de sombras y espejismos, un equilibrio precario entre la farsa de la normalidad y la erosión interna de la duda. Rafael trabajaba desde casa con una dedicación fingida, fingiendo llamadas eternas a socios en Barcelona y Londres, mientras su laptop permanecía abierta en una ventana oculta, monitoreando la feed de la cámara. Elena era impecable en público. Cantaba nanas a Lucas en el jardín al atardecer, sus voces entrelazándose en un dueto que desde lejos parecía idílico. Le leía cuentos ilustrados en voz baja junto a la chimenea del salón, dramatizando las voces de los personajes con una habilidad teatral que antes lo había impresionado y lo llevaba a paseos terapéuticos por los senderos empedrados de la propiedad, recogiendo hojas y piedras para rituales de expresión. Pero las grabaciones revelaban grietas en esa fachada, fisuras que se ensanchaban como venas en una hoja marchita. Una noche, cuando la luna llena bañaba el jardín en un resplandor plateado y los grillos componían su sinfonía nocturna, Elena se quedó sola en el estudio después de acostar a Lucas. La cámara captó cómo cerraba la puerta con llave, un clic que resonó como un disparo en la quietud digital, y sacaba su teléfono personal, marcando un número con dedos ágiles. Su voz, que en presencia de Rafael era un arrullo de seda, se transformó en un tono bajo, urgente, casi conspiratorio. «Sí, soy yo. El chico está progresando excelentemente. Dosis baja, como indicaste en el protocolo S7. Ha pasado de frases completas a balbuceos en menos de 2 meses. Los logopedas ya hablan de incapacidad crónica. El padre no sospecha nada. Está demasiado roto por la viuda, demasiado ocupado lamiendo sus heridas para ver lo obvio. La herencia será nuestra en meses, cuando declare la tutela por incapacidad mental. El líder estará orgulloso. Mi corte es el más limpio hasta ahora». Colgó y rió suavemente. Un sonido gutural que heló la sangre de Rafael, un eco que reverberó en los altavoces del teléfono como el graznido de un cuervo. «¿Líder? ¿Herencia? ¿Tutela?» Las palabras se clavaron en su mente como cuchillos, diseccionando la ilusión que había construido alrededor de Elena. Rafael apagó la feed con manos temblorosas y se hundió en su sillón, el cuero crujiendo bajo su peso. Recordaba a Isabel con una punzada aguda que le robaba el aliento, un recuerdo que ahora se teñía de culpa retrospectiva. Habían sido un equipo perfecto. Ella, la artista soñadora con manos manchadas de óleo y una risa que llenaba habitaciones enteras. Él, el empresario pragmático con agendas repletas y un instinto para los números que ocultaba un corazón blando. Su cáncer había sido rápido, devastador. Síntomas iniciales que parecían indigestión, un diagnóstico tardío que los lanzó a un torbellino de hospitales en Madrid y clínicas experimentales en Houston. 6 meses de quimioterapias que dejaban a Isabel postrada en camas, que olían a antiséptico, de noches en las que Rafael le leía poemas de Lorca para mantener su espíritu encendido, y de mañanas donde Lucas, con sus rizos revueltos y ojos curiosos, que entraba de puntillas con dibujos de mamá volando con ángeles. Isabel había muerto susurrando contra su pecho. «Cuida de él, Raf. Enséñale a hablar su verdad, a no callar nunca por miedo. Prométemelo». Él lo había prometido, pero su soledad posterior lo había cegado. Lo había hecho vulnerable a la primera mano extendida, la de Elena, que prometía llenar el vacío. Ahora reclinado en la oscuridad del estudio, con el retrato de Isabel observándolo desde la chimenea, como un juez silencioso, Rafael se preguntaba cómo no lo había visto. Elena había aparecido en esa gala benéfica justo después del aniversario de la muerte de Isabel, por casualidad, como una respuesta a sus oraciones no pronunciadas. Habían charlado durante horas sobre traumas infantiles, sobre cómo el duelo podía manifestarse en silencios que devoraban el alma. Ella había compartido historias de pacientes, niños que sanaban bajo su cuidado,
herencias protegidas de padres inestables. ¿Historias? ¿O reclamos velados? Rafael se levantó, caminando hacia el ventanal que daba al jardín, donde las siluetas de los rosales se recortaban contra la luna. Abajo, en la penumbra, vio a Nico aún trabajando con una linterna, podando tallos muertos. El niño alzó la vista, como si sintiera su mirada, y Rafael levantó un pulgar en gesto de solidaridad. No estaba solo. Tenía un aliado inesperado, un pequeño guardián de la verdad, incapaz de dormir, con el reloj marcando las 3 de la madrugada, como un verdugo impaciente. Rafael llamó a la única persona en quien confiaba ciegamente, una conexión que trascendía el tiempo y las dudas, la doctora Clara Mendoza, neuropediatra de Lucas desde su nacimiento en la clínica Ruber, una mujer de 50 años con gafas de montura fina y una reputación impecable por su franqueza quirúrgica. Clara había sido amiga de Isabel en la universidad, habían compartido aulas de literatura y pasiones por la poesía, y había estado a su lado en las peores noches del cáncer, ofreciendo no solo diagnósticos, sino consuelo humano. «Clara, necesito verte, urgente. Es sobre Lucas, no por teléfono». Su voz, calmada pero firme como el acero templado, respondió sin vacilar. «Mañana al mediodía, en la mansión. Di que es una visita social, un café por los viejos tiempos. Traeré mi maletín, por si acaso». Clara llegó puntual como siempre, con un ramo de flores silvestres, lavandas y romeros del campo madrileño, como coartada inocua, envuelto en papel craft, que crujió al entregárselo a la cocinera. Vestía un traje sastre gris perla, su cabello plateado recogido en un moño bajo, y sus ojos del color del té ahumado, escanearon la mansión con la precisión de un escáner médico. Elena la recibió en el vestíbulo con una calidez fingida que no engañó a nadie. «Clara, qué sorpresa tan agradable. Pasa, estamos en plena terapia con Lucas. ¿Quieres unirte? Tus consejos siempre son bienvenidos». La psicóloga sonrió, pero Rafael notó el tic sutil en su mandíbula, el signo de alguien que masticaba palabras no dichas. En el cuarto de Lucas, un espacio que ahora parecía un museo de la infancia interrumpida, juguetes alineados en estanterías como soldados en retiro, pósters de constelaciones que Isabel había pegado con orgullo. Clara lo examinó con destreza sutil, una danza de profesionalismo disfrazada de juego. Sacó tarjetas con imágenes vibrantes, un león rugiente, un río caudaloso, y las mostró a Lucas. «¿Qué hace el león, campeón? ¿Ruge?» El niño miró la tarjeta, sus labios moviéndose en silencio, un esfuerzo visible que terminaba en un balbuceo incoherente. Clara palpó su cuello con gentileza, comprobando ganglios y tensión muscular en la garganta, y observó sus ojos con una linterna discreta, notando pupilas ligeramente dilatadas. Elena vigilaba desde la puerta, cruzada de brazos, su sonrisa una máscara que se agrietaba en las comisuras. «Es el estrés, doctora. Lo manejo con métodos naturales, aromaterapia, meditaciones guiadas. La mente de un niño es frágil, después de perder a una madre. Pero yo lo traigo de vuelta paso a paso». Clara no mordió el anzuelo, terminando el examen con un rascar juguetón en la cabeza de Lucas. «Eres un valiente, pequeño. Sigue dibujando esas estrellas. Me las muestras la próxima vez». El niño esbozó una sonrisa fantasma, y Clara salió con Rafael al jardín, bajo pretexto de tomar té en la pérgola de hierro forjado, donde las enredaderas de jazmín, irónicamente, trepaban como venas vivas. Una vez sentados, con tazas humeantes entre ellos y el zumbido de abejas en el aire, Clara fue directa, su voz un cuchillo envuelto en terciopelo. «Rafael, esto no es trauma puro, ni siquiera selectivo en el sentido clásico. Hay signos de supresión farmacológica deliberada, pupilas dilatadas de manera inconsistente, respuesta motora lenta en la lengua y faringe, y un patrón de fatiga vocal que no coincide con estrés postraumático. Podría ser benzodiazepinas como lorazepam o antipsicóticos en dosis microscópicas, risperidona quizás, inducidos crónicamente en bebidas o alimentos. No lo enferman de golpe, como un virus. Lo van apagando, como una luz que se atenúa gradualmente hasta extinguirse. En niños, esto simula mutismo catatónico, y con tiempo, puede volverse irreversible si no se interviene». Rafael palideció, el té enfriándose en su taza sin que lo notara, el mundo reduciéndose a las palabras de Clara. «Envenenamiento verbal. Dios, Clara, ¿quién haría algo así?» «¿Por qué?» Ella lo miró con ojos que habían visto demasiadas tragedias,
ojos que ahora brillaban con una furia contenida. Eso es lo que me preocupa, el por qué. Necesito muestras concretas, saliva para metabolitos, orina para trazas de fármacos, quizás un mechón de cabello para historia cronológica. Envío todo a un laboratorio discreto en la Complutense, bajo mi supervisión. Pero si es intencional, Rafael, esto no es negligencia, es abuso calculado. Él miró hacia la mansión, donde la silueta de Elena se recortaba en la ventana del estudio, charlando con Lucas, o eso parecía, la persona en quien más confiaba, la que se supone que lo cuida. Clara tomó su mano sobre la mesa de hierro, un gesto de solidaridad que evocaba las noches en el hospital con Isabel. Lo haremos con cuidado. Mañana vuelvo por las muestras. Disfrazaremos como un juego. Y Rafael, si es ella, no esperes, denúncialo. Por Lucas, por Isabel. Él asintió, el nudo en su garganta amenazando con ahogarlo. Lo prometo. Cuando Clara se fue, con un abrazo rápido en la puerta y una promesa de llamada esa noche, Rafael subió al cuarto de Lucas. El niño dormía, su rostro sereno bajo la manta de estrellas bordada por Isabel, pero Rafael se arrodilló junto a la cama, susurrando, «Aguanta, hijo, tu voz volverá. Papá lo jura». Las muestras se tomaron esa tarde, en una coreografía de sigilo que involucró a Clara regresando con juguetes nuevos, caramelos de menta para estimular saliva, que recolectó con un hisopo disfrazado de chupetín y un baño divertido con burbujas, donde Rafael recolectó orina en un vial oculto en un patito de goma. Elena no sospechó. Estaba ocupada en una llamada de pacientes desde su estudio, su voz filtrándose a través de la puerta cerrada. Sí, el caso Valverde avanza. Niño estable en fase 2. Pago al cierre. Esa noche, los resultados preliminares llegaron por email encriptado desde el laboratorio. Un documento PDF con gráficos y tablas que Rafael leyó con el corazón en la garganta. Trazas confirmadas de lorazepam, un sedante que suprime la ansiedad, pero en dosis crónicas induce apatía verbal. Y risperidona, un antipsicótico que, en niños, puede causar rigidez muscular en la garganta y mutismo selectivo. Prolongado al menos 4 meses, concluía el informe de Clara. Coincide exactamente con la llegada de la cuidadora a la casa. Recomendación: interrupción inmediata y detox supervisado. Rafael sintió náuseas subir por su esófago, un vómito ácido que contuvo tragando bilis. 4 meses. Desde que Elena ayudó con el duelo de Lucas, desde que se instaló en la mansión con sus maletas llenas de promesas y frascos ocultos. Ahora las piezas se encajaban en un mosaico siniestro. Las infusiones calmantes que insistía en preparar ella misma en la cocina, los suplementos vitamínicos que administraba en cucharitas de miel durante las siestas, los juegos de silencio que promovía como terapia para procesar la pérdida. Cada gesto, antes visto como amor, ahora era una capa de engaño. Rafael pasó la noche en vela, revisando footage antiguo de las cámaras de seguridad de la mansión, instaladas por rutina para protección, pero ahora un tesoro de pruebas. En un clip de 3 meses atrás, Elena aparecía en la cocina a medianoche, vertiendo gotas en una botella de leche para Lucas, tarareando una melodía que Rafael reconoció como la nana que Isabel cantaba. El paralelismo era cruel, un robo de memorias. A la mañana siguiente, con el sol filtrando a través de nubes grises que prometían lluvia, Rafael decidió profundizar la investigación. No podía actuar solo, necesitaba aliados. Llamó a Manuel al jardín, donde el jardinero luchaba con un rosal rebelde que se negaba a florecer. «Manuel, ¿has notado algo extraño con Elena?» «Con Lucas, digo». El hombre se enderezó, quitándose el sombrero para secarse el sudor de la frente. Sus ojos castaños llenos de lealtad perruna. «Señor Nico me contó un poco anoche». No quería preocuparlo, pero sí, la he visto merodeando por el jardín a horas raras, recogiendo hierbas que no son para té. Y Lucas, el pobre chico, me miró ayer mientras podaba. Abrió la boca como para decir algo, pero solo salió aire. Es como si le hubieran robado la lengua. Rafael suspiró aliviado por la confirmación. «Vigílame las espaldas, Manuel, y mantén a Nico cerca. Es más listo de lo que parece». El jardinero asintió, golpeando su puño contra el pecho en un gesto de pacto silencioso. «Por el niño, señor. Por la señora Isabel, que en paz descanse. Ella me salvó el puesto hace años, cuando su esposo dudaba». Con esa red de apoyo improvisada, Rafael instaló más cámaras,
Una en la cocina, camuflada en el reloj de pared. Otra en el cuarto de Lucas, oculta en el ojo de un peluche de oso que Isabel había cosido a mano. El footage fluía como un río subterráneo de revelaciones. Elena en la cocina a las 6 de la mañana, espolvoreando un polvo fino en la avena de Lucas. Esto te mantendrá dócil, pequeño. El líder dice que la fase 3 es clave para la evaluación. Elena en el jardín bajo la pérgola, hablando por teléfono. Víctor, el padre, muerde el anzuelo. Cree que es duelo. La herencia de Valverde es un premio gordo. Acciones en renovables, propiedades en la Costa Brava. Una vez que declare incapacidad, el fideicomiso pasa a mí como tutora. Tu corte del 40% llegará puntual. Rafael pausó el video, ampliando el rostro de Elena. No había remordimiento, solo ambición. Un brillo codicioso en sus ojos que lo hizo retroceder. Víctor. El nombre era una llave. Rafael buscó en su laptop, en contactos antiguos de la gala benéfica, y encontró el perfil. Víctor Salazar, psiquiatra de renombre en Barcelona, ponente en conferencias sobre trastornos inducidos por estrés familiar. Un artículo en El País lo describía como pionero en terapias de silencio terapéutico, pero un comentario anónimo en un foro de psicólogos lo tildaba de charlatán con agenda oculta. Rafael llamó a su investigador privado, un ex policía jubilado llamado Tomás, que había destapado fraudes en Valverde años atrás. Tomás, discreción absoluta. Investiga a Elena Vargas y Víctor Salazar. Conexiones, finanzas, historial con niños, todo. La respuesta llegó en horas. Señor, Elena no es psicóloga registrada en el colegio oficial desde hace 5 años. Renuncia por motivos personales. Salazar dirige una clínica privada en Eixample, pero hay rumores de demandas por tratamientos experimentales, transferencias bancarias. 50.000 euros de una cuenta offshore a Elena hace 6 meses coincidiendo con su mudanza. Patrón. Familias adineradas con herederos menores. 8 casos en España, 2 en Portugal. La llaman los silenciadores en círculos oscuros. Inducen incapacidades mentales en niños para tutelas fraudulentas. Rafael se derrumbó en su escritorio, el peso de la verdad aplastándolo. 8 niños, silenciados como Lucas, sus voces robadas para engordar bolsillos ajenos. La red era un cáncer metastásico, con Salazar como tumor central, un hombre carismático que usaba su título como escudo para una codicia que devoraba inocencias. Rafael pensó en Lucas, en cómo su hijo había intentado advertirlo semanas atrás. Un dibujo garabateado de una mujer con una botella goteando veneno, entregado con manos temblorosas. «Lo vi, papá, malo». Pero el duelo lo había cegado, y ahora el arrepentimiento era un fuego que lo consumía. La escalada de tensión comenzó de manera sutil, como el goteo de un grifo defectuoso que erosiona la piedra con el tiempo. Elena notó el cambio en Rafael. Sus miradas prolongadas durante las comidas, las excusas para ausentarse en llamadas urgentes, que en realidad eran revisiones de footage, el modo en que ahora insistía en preparar él mismo las comidas de Lucas. «Estás distante, amor», le dijo una noche en el salón, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, y Lucas dormía arriba bajo sedantes recetados por Clara, un antídoto temporal para contrarrestar las dosis. Elena se acurrucó contra él en el sofá de terciopelo, su cabeza en su hombro, pero Rafael se tensó, oliendo ese jazmín metálico que ahora asociaba con traición. «¿Es la empresa? ¿O dudas de mí con Lucas? He dado todo por él, Raf, cada día, cada hora». Él negó con la cabeza, su mano en su cintura, un gesto mecánico, pero su mente gritaba verdades. «No es eso, solo... El silencio de Lucas me mata. Quiero una segunda opinión. Quizás un especialista en Barcelona». Elena se incorporó, sus ojos azules endureciéndose como hielo bajo el resplandor del fuego. «Barcelona. ¿Víctor? Él es brillante, pero caro, y no necesitamos extraños husmeando en nuestro dolor. Confía en mí. Soy la que está aquí, la que lo mece cuando tú estás en reuniones». El nombre, Víctor, salió casual, pero Rafael lo captó como una confesión. «Conozco a Salazar de la gala. Parece competente». Ella rió, un sonido forzado. «Lo es, pero su enfoque es intenso. Silencio terapéutico para traumas profundos. Lucas no lo necesita aún». Rafael sonrió fríamente, archivando la información. «Pronto, entonces». En secreto con Tomás, Rafael profundizó. El investigador envió dossiers. Salazar, 55 años, divorciado 3 veces con hijas adultas que lo evitaban. Elena, 38,
con un pasado borroso, estudios en psicología en Valencia, pero un expediente sellado por malpraxis en una clínica privada. Fotos de casos previos, niños pálidos en audiencias judiciales, tutelas concedidas a terapeutas de confianza. Un testimonio anónimo. Me quitaron a mi sobrino. Lo trataron con pastillas. Ahora no habla. La herencia fue para la tutora. Rafael sintió furia hervir, una rabia que lo impulsaba a actuar. Instaló un grabador en el salón y durante una cena romántica, velas, vino Ribera del Duero, platos de paella que la cocinera había preparado con esmero, presionó. Cuéntame más de tu trabajo, Elena. Esos pacientes, alguno como Lucas, niños que pierden la voz por duelo. Ella vaciló girando la copa en su mano, el vino rojo como sangre coagulada. Todos necesitan silencio a veces, para sanar, para procesar. Víctor me enseñó eso. El silencio no es vacío, es espacio para lo nuevo. Rafael inclinó la cabeza. ¿Y si no quieren callar? Si luchan. Sus ojos se estrecharon, un destello de acero. Entonces los ayudo a elegir. Un poco de guía y encuentran paz. Suficiente. El grabador captó todo, y Rafael lo envió a Tomás. Pruebas para la policía. Si esta historia te está gustando hasta aquí, con sus giros de traición y esperanza oculta, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Tu apoyo hace que estas narraciones lleguen a más corazones. Dale like si el suspense te tiene al borde. El punto de quiebre llegó una semana después, bajo un cielo plomizo que descargaba lluvia en cortinas grises sobre la mansión, convirtiendo el jardín en un laberinto de charcos reflectantes. Rafael fingió un viaje a Valencia por negocios urgentes, un cierre de tratos en energías eólicas que en realidad había delegado en su vicepresidente. Empacó una maleta ligera, besó a Lucas en la frente. Vuelvo pronto, campeón. Practica tu rugido de león para mí. Y salió en su Audi negro, pero en lugar de tomar la autopista, giró hacia el ático de la mansión, un espacio polvoriento, lleno de baúles antiguos y telarañas, que Isabel había amenazado con convertir en estudio de arte. Desde allí, con una laptop y binoculares, monitoreaba la casa como un general en su torre. Elena, creyéndose sola con el niño, entró al ático esa tarde. «Rafael, ¿olvidaste algo en tu prisa?», su voz filtrándose a través de la puerta entreabierta. Rafael se escondió tras una pila de cajas de Navidad, el corazón desbocado latiendo como un tambor de guerra, el olor a moho y madera vieja llenando sus pulmones. Ella husmeó, abriendo cajones con un tintineo de llaves, y encontró un cable suelto de la cámara oculta en el pasillo. Un error de Tomás al instalarla apresuradamente. «¡Maldición! ¿Me vigilan? ¿Quién demonios?», susurró al teléfono, su voz un siseo venenoso. «Víctor, posible filtración. El padre actúa raro. Quizás sospeche. Acelera el plan B, sobredosis para accidente emocional. Lo declaramos suicidio por duelo no resuelto. La custodia pasa directo a mí. Limpio, rápido». Colgó, y Rafael contuvo un grito, su mano sobre la boca para silenciar el rugido de furia. Plan B, matar a Lucas, disfrazado de tragedia autoinducida. El horror lo paralizó por un segundo, pero luego actuó, bajando las escaleras en silencio, irrumpiendo en el cuarto del niño. Lucas estaba solo, acurrucado en su cama con el peluche de oso, el ojo cámara parpadeando sutilmente, balbuceando amalo, ven, eno. Rafael lo abrazó, lágrimas calientes rodando por su rostro barbado. «Lo sé, hijo, lo sé todo. El malo no te tocará más». Esa noche, con el lluvia azotando las ventanas como dedos acusadores, Rafael contactó al inspector Javier Ruiz, un viejo amigo de la Academia de Policía, que ahora dirigía la unidad de crímenes financieros en la comisaría de Chamartín. «Javier, discreción absoluta. Tengo pruebas de abuso sistemático en mi casa. Una red, los silenciadores. Fármacos para incapacitar niños, herencias robadas. Elena es la infiltrada. Salazar el cerebro. Ruiz, un hombre corpulento con bigote gris y ojos que habían visto corrupción en capas, escuchó el dossier en una llamada encriptada. Maldita sea, Raf. 8 víctimas confirmadas en mis archivos. Redadas simultáneas. Madrid para Elena, Barcelona para Salazar y su clínica. Necesito tu testimonio en persona mañana». Con el plan en marcha, Rafael preparó el terreno. Distrajo a Elena con una cena romántica esa noche, velas en el comedor, música de piano suave de un cuarteto que Isabel adoraba. Chopin,
sus nocturnos como lágrimas líquidas. Ella llegó vestida de negro, elegante como un luto prematuro, y se sentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que estabas en Valencia. ¿Sorpresa? Rafael sirvió vino, el grabador oculto en su bolsillo capturando cada palabra. Quería verte. Casémonos este fin de semana, Elena. Por Lucas, por nosotros. Ella parpadeó sorprendida, pero su codicia asomó. Sí, amor, sería perfecto. Estabilidad para él. Rafael presionó, su voz un hilo tenso. Háblame de Víctor. ¿Cómo lo conociste? Él aprobaría nuestra unión. Elena sorbió el vino, su guardia bajando. Víctor es mi mentor. Me enseñó todo. Cómo curar silencios, cómo proteger herencias de padres inestables. Él dice que niños como Lucas necesitan guías firmes. Con la tutela seré la madre que merece. Suficiente. A las 2 a.m., cuando la lluvia había cesado dejando un silencio goteante, sirenas rompieron la noche como truenos diferidos. Policía irrumpiendo por puertas y ventanas. Elena Vargas arrestada por conspiración criminal, abuso infantil agravado y tentativa de homicidio. Ella gritó, forcejeando contra esposas que brillaban bajo las luces estroboscópicas, su rostro demacrado despojado de la máscara. «Rafael, es un error. Víctor me obligó. Era por amor, por protegerlo». Pero las esposas la silenciaron, y los agentes confiscaron su bolso, frascos, facturas, un laptop con correos incriminatorios. En Barcelona, simultáneamente, Salazar y 3 cómplices caían en su clínica de Eixample. Laboratorios improvisados con viales de fármacos robados, listas de objetivos en una base de datos encriptada, 8 niños silenciados en 2 años, herencias desviadas por millones. Los medios estallaron al amanecer, portadas de El Mundo y ABC gritando «Red de silenciadores desmantelada, psicólogos corruptos roban voces e inocencias en España». Entrevistas con víctimas. Una madre en Sevilla contando cómo su hija de 9 años despertó tras detox, hablando por primera vez en un año. El juicio fue un torbellino de 3 meses, que consumió a Rafael como un incendio forestal, un proceso en el Palacio de Justicia de Madrid, donde cada día era una batalla entre la verdad cruda y las mentiras pulidas de la defensa. Elena, sentada en el banquillo con un traje sastre gris que la hacía parecer una ejecutiva caída en desgracia, alegó coacción. Víctor Salazar me manipuló. Era su marioneta. Pero las pruebas eran un muro inquebrantable, videos de las cámaras mostrando dosificaciones meticulosas, análisis toxicológicos firmados por Clara, detallando supresión intencional con lorazepam y risperidona, niveles consistentes con protocolo criminal, facturas de farmacias clandestinas en Barcelona, vinculadas a transferencias de 200.000 euros, y correos interceptados donde Elena escribía, fase final, evaluación psiquiátrica en 2 semanas. Herencia Valverde asegurada, mi 30% al cierre. Rafael testificó en la 2ª semana, subiendo al estrado con el peso de la mansión sobre sus hombros, su voz quebrada pero firme al describir el silencio de Lucas. Mi hijo no era traumático, era una víctima. Cada balbuceo era un grito ahogado que no oí por mi culpa. El jurado, 12 ciudadanos comunes, madres y padres como él, contuvo el aliento. Nico, el héroe improbable, tomó el estrado a los 11 años ahora con Manuel a su lado como tutor moral. Vestido con una camisa blanca prestada que le quedaba grande, el niño habló con claridad cristalina. La vi echar las gotas 7 veces. Contaba una para el silencio. Lucas es mi amigo. Jugamos a exploradores, y él siempre inventaba las historias. No lo merecía. Nadie merece que le roben la voz. Su testimonio breve pero punzante generó un silencio sepulcral en la sala, roto solo por sollozos de la galería. Clara presentó el informe médico. Reversible, gracias a Dios, pero el daño psicológico perdura. Esto no es terapia, es tortura. La defensa contraatacó con expertos pagados. Estrés postraumático genuino. Los videos son manipulados. Pero Tomás, el investigador, desmontó cada alegato con registros bancarios y testimonios de otras víctimas. Una niña en Valencia que habló tras arrestar a su tutora. Un chico en Lisboa cuya herencia fue recuperada. Salazar, extraditado desde Barcelona, testificó por video. Un hombre de cabello plateado y gafas de intelectual, su voz suave como seda envenenada. Elena actuó sola. Yo soy inocente.
Pero sus correos acelera el silencio en Valverde. El premio es millonario, lo condenaron. En su cierre, el fiscal, un hombre alto con corbata roja como una herida abierta, se dirigió al jurado. Hoy, señores, no juzgan a una mujer. Juzgan a una red que silencia generaciones por codicia. Den un veredicto que devuelva voces. Culpable en todos los cargos. Después de 2 días de deliberaciones que parecieron eternos, Rafael paseando por los pasillos del palacio como un fantasma, Manuel y Nico esperando en un café cercano con chocolate caliente. El jurado regresó. Veredicto culpable. Elena Vargas, sentenciada a 22 años por abuso agravado. Intento de homicidio, asociación delictiva y fraude patrimonial. Salazar, cadena perpetua por liderar la red. Rafael no aplaudió. No sintió triunfo, solo alivio. Un vacío que se llenaba lentamente como un pozo tras la lluvia. Salió del tribunal bajo un sol primaveral. Nico corriendo a abrazarlo. Lo hicimos, señor, por Lucas. La recuperación de Lucas fue un renacer lento, meticuloso. Un tapiz tejido con hilos de paciencia y ciencia bajo la vigilancia incansable de Clara en una clínica privada en La Moraleja. Internado por precaución inicial, el niño entró en un protocolo de detox intensivo. Infusiones intravenosas de flumacenil para contrarrestar las benzodiazepinas. Suplementos de magnesio y vitaminas B para restaurar la neurotransmisión en la garganta. Y sesiones diarias de terapia vocal con una logopeda especializada en traumas inducidos. Que empecemos con sonidos suaves, decía la terapeuta, una mujer de voz cálida como miel, sosteniendo un silbato de juguete. Sopla, Lucas, como viento en el jardín. Al principio solo aire escapaba. Un susurro fantasma que frustraba al niño hasta las lágrimas. Rafael, sentado a su lado en la habitación soleada con vistas a un jardín terapéutico, tomaba su mano. No corras, hijo. Cada soplo es una palabra ganada. Semanas pasaron en un ritmo de avances y retrocesos. El primer ma, por mamá, susurrado en la tercera semana, un sonido que hizo que Clara sonriera con ojos húmedos. Oraciones cortas en la quinta, quiero... Jardín, dichas con esfuerzo pero con ojos brillantes. Nico visitaba por videollamada desde la mansión, donde Manuel había plantado un nuevo rosal para las voces. Cuéntame un cuento, Lucas. ¿De dragones? El niño balbuceaba al principio, pero la risa de Nico lo animaba, y pronto fluyeron historias enteras, entrecortadas pero vivas. Rafael reorganizó su vida entera. Delegó la mayoría de Valverde Inversiones a un equipo de confianza, canceló viajes a Asia y América, y convirtió una habitación adyacente al cuarto de Lucas en su oficina provisional, un espacio con pizarras para dibujos y un sofá para siestas compartidas. No había agenda más importante que el progreso de su hijo. Los números ahora se medían en sílabas, no en millones. La llegada de Nico y Manuel a la mansión como familia extendida marcó un punto de inflexión. Manuel tomó las riendas del jardín con renovado vigor, plantando hierbas curativas recomendadas por Clara, menta para la garganta, manzanilla para la calma, y convirtiendo un rincón en un jardín de cuentos, con bancos tallados y un estanque donde ranas de cerámica cantaban con agua recirculante. Nico se convirtió en el compañero constante de Lucas durante las visitas. Traía tableros de ajedrez adaptados para niños, proponía competencias de silbidos. Quien silbe más alto gana un helado. Y lo acompañaba en ejercicios vocales disfrazados de juegos, como el eco del bosque, donde repetían sonidos entre árboles. Cuando todo esto termine, le dijo Nico una tarde mientras armaban un rompecabezas de un dragón volador bajo la pérgola, correremos por el jardín contando historias. Tú ganas porque eres el rey de los dragones. Lucas rió por primera vez en meses. Un sonido breve como el tañido de una campana lejana, y el eco de esa risa viajó por el pasillo hasta el estudio de Rafael, deteniendo su pluma en un informe a medio escribir. Esa risa era un faro, un recordatorio de que la batalla no estaba ganada, pero el terreno se inclinaba a su favor. Como los días se convirtieron en semanas, el calendario de la mansión dejó de ser un marcador de fechas sombrías y se transformó en un registro de triunfos modestos pero monumentales. 10 minutos de lectura, en voz alta sin tartamudeo, una tarde completa sin fatiga vocal, el primer te quiero, papá, pronunciado con claridad cristalina durante una cena familiar improvisada con Manuel y Nico. Cada paso adelante era celebrado como un ritual.
pasteles de la cocinera con velas diminutas, paseos por el jardín donde Lucas nombraba flores, rosa, lavanda, eco, y abrazos grupales que tejían lazos más fuertes que la sangre. La mansión, que había sido un mausoleo de vigilancia y engaños, revivía gradualmente. Voces en la cocina planeando comidas, aromas de tierra removida en el jardín y el constante murmullo de cuentos compartidos que llenaban los pasillos de vida. Pero la recuperación no era solo física, era un desentrañamiento emocional, un exorcismo de las sombras que Elena había plantado. Clara incorporó sesiones de terapia familiar, donde Rafael y Lucas exploraban el duelo por Isabel sin filtros. «Mamá no se fue por tu silencio, hijo. Ella te oía siempre». Lucas dibujaba escenas, Isabel en las estrellas, Elena como una sombra con botella, y las quemaban en una fogata segura en el jardín, el humo elevándose como oraciones liberadas. Nico participaba contando historias de su propia madre, muerta en un accidente de tráfico cuando él tenía 6. Pero las plantas hablan si las escuchas, Lucas, y tú eres como una semilla fuerte. Rafael en esas noches reflexionaba sobre su propio silencio, cómo el duelo lo había hecho vulnerable, cómo la codicia de Elena había explotado grietas en su armadura. «Isabel, perdóname», murmuraba al retrato en el estudio, «pero lo estoy arreglando. Por él». 3 meses después del juicio, con la primavera desplegando sus alas en brotes verdes y flores silvestres, el clímax de la recuperación llegó en el jardín bajo un sol que calentaba como una bendición. Rafael esperaba bajo el roble centenario, el mismo donde Isabel había colgado un columpio para Lucas bebé, con Manuel y Nico a su lado, el jardinero con una pala nueva, el niño con un cronómetro de bolsillo que había encontrado en el ático. Lucas, ahora con una voz que fluía como un arroyo deshelado, se paró al inicio del sendero de grava, flanqueado por Clara y la logopeda. «Hoy camina y habla, campeón», dijo Clara, ajustando su estetoscopio como un amuleto. «Cuenta hasta 10, nombra lo que ves. Tu voz es tuya ahora». Lucas asintió, sus rizos, ahora más largos, más salvajes, cayendo sobre la frente. 1 rosal rojo como sangre de dragón. Un paso firme, su voz clara resonando en el aire perfumado. 2 laurel verdes, susurro de viento. Rafael sintió su pecho apretarse, lágrimas punzando sus ojos mientras el niño avanzaba, cada número un himno de victoria. 3 estanque brillante, ranas cantando. Nico aplaudía en silencio, sus ojos verdes brillantes. «¡Sigue, rey dragón!» 10, papá, te quiero. Lucas corrió los últimos metros, brazos abiertos, y Rafael lo levantó en un torbellino de abrazos, su risa profunda uniéndose a la del niño en un coro que ahuyentaba sombras. «Lo hiciste, hijo. Lo hiciste todo». Clara sonrió secándose una lágrima. La voz no solo volvió, es más fuerte. El jardín, que meses atrás había sido un escenario de miedo y secretos, hojas marchitas, testigos de dosificaciones ocultas, ahora pulsaba con vida. Risas de Nico y Lucas planeando aventuras, Manuel plantando semillas de girasoles, para que miren al sol y hablen, y Rafael sosteniendo a su hijo, permitiéndose por fin mirar al horizonte. Las sombras del pasado, el silencio impuesto, la traición de Elena, aún susurraban en sueños, pero eran ecos lejanos, ahogados por el torrente de palabras nuevas. En los meses siguientes, impulsado por el fuego de lo vivido, Rafael transformó su dolor en acción. Fundó Voces Libres, una ONG dedicada a combatir el abuso psicológico en herederos vulnerables, con oficinas en Madrid y filiales en Barcelona y Lisboa. Colaboró con el Colegio de Psicólogos para reformas en licencias, financió programas de detección temprana en escuelas y dio charlas en foros como TEDx Madrid. El silencio no es paz, es robo. Mi hijo me enseñó que una voz robada es un alma encadenada, pero el amor y la justicia rompe cadenas. Lucas, ahora un narrador incansable, dibujaba pósters para campañas. Mi voz, mi poder, no dejes que te callen. Nico, becado en botánica gracias a una fundación de Rafael, plantaba jardines de voces, en parques públicos, espacios donde niños contaban historias bajo árboles donados. La vida en la mansión floreció. Cenas ruidosas con Manuel y Nico como familia fija, viajes cortos a la Costa Brava, donde Lucas leía mapas en voz alta, y noches de cuentos donde Rafael invocaba a Isabel. «Ella te oye, hijo», y sonríe. El lazo entre padre e hijo,
forjado en el crisol del silencio roto, era indestructible, un testimonio de que la verdad, una vez hablada, ilumina incluso las noches más oscuras. Si esta historia te ha conmovido hasta el final, con su viaje de silencio a canción, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más historias emocionales que tocan el alma. Tu suscripción y un like significan el mundo. Comparte dónde estás viendo esto y qué te impactó más.